o con otra neurona o con un órgano efector. Si se acuerdan, tiene que entrar calcio para que esto migre y se libere el neurotransmisor. Una vez que se libere en este espacio interneuronal, va a unirse a los receptores, ¿cierto?, específicos, y provoca algún cambio en ellos, lo que decía. Parte de ese neurotransmisor a veces no se ocupa, no encuentra receptores aquí en donde unirse, ¿cierto? Y esos son vueltos a captar para poder volver a hacer nuevamente más neurotransmisores, ¿ya? Todos en el fondo, por lo menos los que conocemos hasta ahora, funcionan de esa misma forma. Tiene que entrar calcio para que se libere el neurotransmisor y van a actuar a nivel de receptores específicos, produciendo en gran medida los neurotransmisores actúan abriendo o cerrando canales iónicos. Esa es la gran Pero primero se abren los canales de sodio y de ahí... Es que depende de cuál sea, de cuál ya. neurotransmisor sea en qué nivel. Ya. ¿Cloro también? ¿Quién? Sabía yo que el cloro Cloro también. también. Sí, por eso, canales iónicos. Ya. Canales iónicos. Pero el que hace que se libere es el calcio. Sí. Que se libera el neurotransmisor. Sí. Entonces vamos a ver los fármacos, vamos a partir con los depresores, porque la gran mayoría de los que usamos en terapéutica son depresores del sistema nervioso central. La mayoría de las veces cuando usamos estos fármacos depresores del sistema nervioso central, la usamos fundamentalmente para hacer procedimientos quirúrgicos. Ese es el gran uso. Entonces vamos a ir viendo los diferentes elementos con los que contamos para poder elegir el más adecuado para el paciente. Ya. Los depresores pueden ser depresores generales, que deprimen todo el sistema nervioso central, y los únicos que usamos nosotros en veterinaria son los anestésicos generales, o pueden ser depresores selectivos, que deprimen solo alguna parte, ¿cierto?, en el sistema nervioso central. Y aquí tenemos varios, los analgésicos narcóticos que ya los vimos, ¿cierto? Los anticonvulsivantes o mejor llamados antipilépticos, los tranquilizantes, y hay otro grupo que los vamos a ir viendo en la medida de lo posible cuando veamos los aparatos: relajadores musculares de acción central, depresores del centro de la tos y depresores del centro del vómito, que lo vamos a ver en digestivo, respiratorio y muscular, ¿ya? Profe, ahí no usamos en veterinaria alcohol y fármacos. Ya, eso no. Entonces vamos a partir por los depresores generales, que lo que usamos son los anestésicos generales. ¿Cómo yo sé que un animal está anestesiado? Hay 4 elementos que son los que me indican en forma práctica que el animal realmente está en la fase anestésica. Hay una insensibilidad generalizada, ¿cierto? Yo lo estimulo con lo que sea, golpe, luz, sonido, lo que sea, y el animal no responde. Los ojos también. La respuesta motora está disminuida frente a estímulos ambientales en general. O sea, el animal, aunque se asuste, no puede salir corriendo. No se Podemos mueve. tener un predominio de adrenalina, ¿cierto?, que va a provocar una taquicardia, pero el animal no va a poder tener una respuesta motora, Ya. aunque tenga predominio adrenérgico. Va a tener inconsciencia, va a desconectarse del ambiente y va a tener amnesia, no se va a acordar de nada lo que ocurre desde que empieza a hacer efecto el anestésico en adelante. Eso se llama amnesia anterógrada, o sea, de ahí en adelante, hasta que anterógrada. Profesora, dice que hay una insensibilización generalizada. Sí, Cuando yo uso ketamina, sí. Es que la ketamina es ya, un caso aparte. porque puse foto. Sí, sí. La ketamina no se comporta de la misma forma, ¿ya? Y es un anestésico. Por eso que es tan difícil ver la profundidad anestésica con la ketamina. En el fondo tenemos que hacer el estímulo doloroso. Puse fotosensibilidad. No sé. Claro, el ruido, El sí, ruido. sí. Pero esto es lo que se considera anestesia. Durante muchos años se consideraba, y todavía si ustedes lo miran en libros de anestesiología, de farmacología, de cirugía, van a ver los planos de la anestesia, ¿ya? Esos planos de la anestesia, o planos quirúrgicos, como dice aquí, están hechos en base al éter y cloroformo, que fueron los primeros anestésicos generales que tuvimos. Eran anestésicos inhalatorios, eran muy difíciles de dosificar, y porque le ponían en el fondo algodón o algo con el elemento hasta que el animal
ellos consideraban que estaba anestesiado. Entonces, por eso le hicieron 4 fases o 4 También, planos de profundidad anestésica. Cuando Y en base a estos 4 planos, ellos decidieron aquí, esto es lo que nosotros deben necesitamos. dilatar. La fase 4, que es depresión vulvar, el animal está muriéndose. No me interesa llegar a eso, ¿cierto? Cuando yo quiero tener un animal anestesiado, no quiero que se me muera. Claro. Ya. Entonces, por eso que ellos hicieron esta división en 4 etapas de profundidad. Pero eso fue hecho en base a la ley del cloroformo y en tiempos en que todavía no usábamos preanestesia. Entonces, sí. entonces la práctica no calza con lo que nosotros vemos ahora. Por eso que nosotros ahora consideramos estos 4 elementos para saber si el animal está anestesiado. ¿Ya? Profe, no vemos Si la... ustedes quieren mirar los planos de la anestesia, como les digo, de la etilcloroformo, busquen cualquier libro, como les digo, de cirugía, de farmacología, de anestesiología, lo van a encontrar. Ahí ven lo que tú decías, la pupila, ¿cierto? Me habla de la pupila, sí. Ya. Pero no calza exactamente Ya. con lo nuestro. Entonces, por eso que nosotros no nos vamos a referir a eso. Seguramente cuando hagan cirugía les van a volver a hablar de estos planos de la anestesia, pero en la práctica no se corresponden con lo que nosotros vemos actualmente. Entonces, por eso que es mejor dejarlos de lado y considerar solamente estos 4 elementos. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta aparte? Hoy día tenemos laboratorio. Tenemos taller, las sí. 2, claro, 1 hora de clase y 2 horas de taller. ¿La asistencia es obligatoria? Es que con ustedes la asistencia es un caso especial. Se Sí, supone pero que los talleres son de asistencia obligatoria. Ah, Sí. entonces lo va a tomar como obligatorio. ¿Ya? Bueno, los anestésicos generales son depresores generales, ya dijimos. Todos tienen índice terapéutico bajo, o sea, la dosis terapéutica está casi igual que la dosis tóxica, muy cerquita una de la otra. Por eso que tenemos que manejarlo bien y por eso que, como les digo, se han ido dejando de lado estos planos de la anestesia porque en realidad nos arriesgamos a matar a un paciente. Todo se administra según efecto. Uno hace una dosis, calcula una dosis, pero en el fondo le va poniendo la cantidad necesaria hasta que alcance el plano quirúrgico, como sé, porque conseguí estas 4 cosas. ¿Ya? Ok. Ya. En base a eso yo ahora defino. Y los anestésicos generales que nosotros usamos, pueden ser inyectables o inhalatorios, todos se usan. Cuando yo hago un procedimiento anestésico, yo no le pongo solamente la anestesia, sino que yo divido en etapas. Se divide en 3 etapas: la preanestesia, la anestesia, que se subdivide en 2, y la recuperación anestésica. Todo esto forma parte de la anestesia, ¿ya? O sea, desde que yo empiezo con mi paciente y le pongo un tranquilizante para dejarlo así, ya estoy anestesiando, aunque todavía no le empiece a poner anestesia. Pero ¿ya? eso se hace intramuscular. Intramuscular generalmente. ¿Cierto? La anestesia misma en el pabellón, profe, un poco. La preanestesia, porque No, ya- normalmente hasta la inducción y la mantención, ahí ya va el pabellón. Todo esto se Sí, hace antes, en entre, el ya. periodo anterior, de Ok. pila, ¿cierto? Sí. Entonces, la preanestesia incluye el uso de un tranquilizante, un Analgésico. analgésico y, si el animal está con un problema infeccioso, un antibiótico. Antibiótico. Ujú. ¿Ya? Por eso el antibiótico no va siempre, va solo si hay un procedimiento infeccioso. ¿Cuál es el objetivo? Dejar al animal así, ¿cierto? Tranquilo, que se deje poner una cánula endovenosa con calma, que no esté peleando, ni mordiéndonos, ni haciendo problemas, ¿ya? Ni para él ni para uno. Ujú. Después viene la anestesia, que se divide en inducción anestésica y mantención anestésica. La inducción anestésica yo la hago ya con un anestésico y se considera hasta que el animal pierde la conciencia. Y en la práctica yo considero que tengo un animal inducido cuando le puedo poner un tubo endotraqueal porque abolí el reflejo de glutorio. ¿Ya? Entonces en la práctica uno dice la inducción anestésica hasta que el animal pierde la conciencia, pero en el fondo yo Es cuando considero deja. que hasta que le puse mi tubo endotraqueal. Ahí yo considero ya, está inducido. Pero a los Ahora, gatos y se ahí- le pone un spray, parece. Lidocaína, Sí, pero es para evitar que se produzca colapsos traqueales. claro. No es porque tú con la ketamina no te permite intubar. Mm, La ketamina sola no te permite intubar. ya. Doctora, Sí. y si nos va a intubar, ¿cómo podríamos verlo? Porque no Pero todas ¿por qué? La inducción, ¿Mm? porque pierde la conciencia. Ah, ya. Pierde la conciencia el animal. Por eso, ya. ¿Ya? El animal pasa de esto a esto. Hasta acá. ¿Ya? Una vez que yo realicé la inducción,
ahí empieza la cirugía propiamente tal. Yo hago la mantención o el mantenimiento anestésico, que es lo que hago durante todo el procedimiento quirúrgico. Ya. Y una vez que yo terminé mi cirugía, dejo de poner anestesia y viene la recuperación anestésica. Y yo considero que un animal se recuperó de la anestesia cuando es capaz de ponerse solo en decúbito esternal. Ah, ya. Va a estar de cualquier posición que uno lo haya puesto a ponerse en decúbito esternal. ¿Ya? No importa que no se pueda levantar, no se pueda sostener su peso, pero No ya se se gira. puso en decúbito esternal. Recién ahí termina la anestesia. ¿Ya? Y ahí la anestesista se puede ir a tomar un cafecito, ¿cierto? Puede ir al baño, lo que Ahí quiera. ponemos los remedios que Mientras son no- posa Claro. cirugía que vimos antes. ¿Los analgésicos dices tú? Se ponen antes. No, los analgésicos los Se pusimos pone antes. antes de la operación. ¿Te acuerdas que decíamos que los Ah, AINES sí, demoran una ya sé hora, por qué entre se 1 y 2 demoran horas en así. empezar? Entonces, mientras tú estás haciendo tu procedimiento anestésico, de hecho tú, la mayoría de las veces aquí tú usas otro analgésico adicional intraquirúrgico. Y le pusiste igual el postquirúrgico. Aquí, en esta etapa. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es lo que se considera o que se le llama anestesia. No es solamente al periodo quirúrgico, sino que a todo el periodo anterior. Profe, Sí. la analgesia, o sea, el AINES se usa en pre y después post quirúrgico, ¿verdad? Es que tú lo pones pre y depende de lo que dure, vuelves a poner de nuevo. Si dura 24 horas, al día siguiente le pones de nuevo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Tú pones en la preanestesia, el que va a servir para post Ah, y ya. para intra. A lo, ¿ya? a lo que me refería es que se sigue igual con el, ¿Con el mismo? tiempo de uso del fármaco. O sea, Sí, si son cada sí. 8 horas, lo Exacto. pongo en el pre y después lo anoto en la ficha 8 horas A después. tal hora, exacto. perfecto. Sí, sí, claro. Esto es lo que se llama, no es exactamente, pero en general cuando uno usa, si se fijan, estamos usando varios tipos de fármacos diferentes. La mayor parte de las veces nosotros cuando hacemos inducción anestésica lo hacemos con un anestésico inyectable y la mantención anestésica la hacemos con inyectable o con inhalatorio, que puede ser el mismo que use para la inducción o con otro. Entonces, en la práctica, por lo general, yo uso en un procedimiento varios medicamentos depresores del sistema nervioso central. Y eso es lo que se le llama anestesia balanceada o anestesia multimodal. O sea, usar lo que decíamos en sinergia, ¿se acuerdan? Varios depresores para poder usar la dosis menor de cada una de ellas. La idea es que el anestésico que use lo puedo usar en dosis más bajitas porque es dosis-efecto. O sea, no tengo cómo saber la dosis para ese paciente. Tengo que ponerle y ver el efecto que le provoca. Por eso que la idea es hacer anestesia balanceada, que es poner muchos muchos fármacos, depresores del sistema nervioso central. ¿Ya? A eso es lo que se le llama anestesia balanceada. Doctora, si tuviera que usar solo un medicamento, ¿qué recomienda usted? Es que yo Es tengo... que depende del paciente. Yo no tengo gran experiencia en anestésico inhalatorio, yo tengo mucha más experiencia en inyectable, porque soy vieja. ¿Ya? Entonces yo llevo muchos años usando inyectable, yo me manejo muy bien. Hace su cóctel Yo amo propio. el propofol. Yo amo el propofol. A ese nivel, que es inyectable. ¿Ya? Pero es por un problema de experiencia. Sí, no estaba pensando en un trauma. Pero muchos usan el propofol, pues si no, por una cuestión de edad, yo he visto algunos jóvenes. Es más seguro, claro. El isoflurano produce irritación de las Sí. vías respiratorias. Sí. Sí. Sí, por eso les digo, pero depende, o sea, en farmacología hay siempre apareciendo fármacos nuevos, pero si tú conoces uno, en antibiología lo conocí. Sobre todo en estos fármacos que son de riesgo, ¿ya? A todo nivel. Los antibióticos, tú tienes, no sé, 80 antibióticos diferentes, pero tú te manejas bien con 4 o 5, no más que eso, Ok. pero me manejo bien con esos 5. Esa es la idea, que los que tú usas los manejes, los puedas controlar. Entonces tú puedes decir, no, este animalito Aguanta un poquito. por ojímetro, claro, voy a usar esto o voy a usar esto otro, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Sí. Mecanismo de acción, la verdad es que no se sabe el mecanismo de acción, ¿No? de ninguno, ¿ah? Se piensa que la Pero, gran mayoría de ellos funcionan a nivel del neurotransmisor GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, potencia la inhibición del GABA, pero eso es lo que se cree. ¿Ya? ¿Qué es lo que está representado ahí? ¿Se fija que dice GABA y glicina? Sí.
salen como triangulitos, ¿cierto? Se libera lo mismo. Se entra el calcio, se libera y se va a unir, si se fijan aquí, al receptor GABA A, que es lo que tú decías, actúa a nivel de canales de cloro. ¿Ya? Y los GABA B, que aquí no están puestos, pero actúan a nivel de los canales de potasio. O sea, lo que hace es subir el... O sea... O hiperpolariza o despolariza. hiperpolariza En este negativamente para que En no... este caso no, lo que hace es abrir el canal. Sí, po, Sí. pero así ahí lo hiperpolariza Pero este es un negativamente. neurotransmisor inhibitorio. Hace que la inhibición funcione. Sí, Exacto, claro. porque ¿Ya? en vez de ser 50, lo va a tener que polarizar mucho más. Más, claro. Sí. Entonces, se cree que es así. Se cree que actúan a nivel del GABA y a nivel del receptor GABA A, no el GABA B que actúa a nivel de canales de potasio. ¿Ya? Pero eso es lo que se cree. Ahora, la ketamina funciona totalmente diferente a todos los demás. La ketamina aparentemente actuaría a nivel de los receptores N-metil de aspartato y como neurotransmisor el glutamato. O sea, ni en el mismo tipo de receptor ni con el mismo neurotransmisor, ¿ya? Que es lo que está aquí. El glutamato y, bueno, hasta la acetilcolina, estos son neurotransmisores excitatorios, esos son inhibitorios. Y aquí está el receptor NMDA. ¿Qué es lo que hace? Si se fijan, sobre todo, entra el sodio, es uno de los asuntos, ¿cierto? Que tiene que ver con el magnesio. Entonces, la ketamina, digamos, este tipo de anestésico no produce la depresión habitual que es la que vemos con los otros. Estos se comportan totalmente diferentes, todos los que se llaman anestésicos disociativos, como la ketamina. A nivel molecular ahora, eso era a nivel de receptores, ¿cierto? Y neurotransmisores, a nivel molecular pareciera que se fijan en los surcos hidrófobos. Eso va a producir cambios en la proteína y esos cambios en la proteína van a alterar la función del receptor que se va a unir de todas maneras al neurotransmisor. ¿Ya? Se piensa, no se sabe. Y de hecho los que menos se sabe son los inhalatorios, que son los más modernos, que deberíamos saber mucho más de ellos. Vamos a partir con los inyectables. Obviamente todo en farmacología tiene ventajas y desventajas. Los inyectables tienen ventajas, requerimos un equipo mínimo para administrarlo, es poner una vía endovenosa, no es ni una ciencia. Todos ustedes cuando salgan de aquí van a saber poner vías endovenosas sin ninguna complicación, ¿ya? Es algo que realmente a uno lo prepara para poner vías endovenosas sí o sí. Así que no necesitamos grandes cosas, es simple y fácil de aplicar, como les digo, cualquiera de nosotros lo va a poder hacer. Se consideran de elección cuando yo tengo que trabajar en la cabeza y en la boca, entonces el inhalatorio me molestaría, ¿ya? Claro. Entonces, también, cirugías que yo tengo que trabajar en la cabeza o en la boca, se prefieren. Desventajas, es más difícil controlar la profundidad anestésica. Todos son dosis y efectos, tengo que poner y ver lo que pasa. Y le pongo, y se me pasó la mano, la única forma de sacarlo es por metabolización y excreción. Y eso demora horas. No tiene... ¿Antagonista? No, Sí, no, ninguno. Ni alguien que compita por los mismos resultados. No, pues esos son los antagonistas. Sí. No hay, ¿ya? Entonces, esas son las grandes desventajas, ¿cierto? Que si se me pasó la mano y yo tengo que ponerle para ver si funcionó, por eso yo estoy poniéndole voz. Ya vamos a ir viendo cómo lo hacemos y ya vamos a hacer algunos cálculos, así que ahí vamos a ir viendo. Ahí tengo que esperar hasta que... No se me entiende. Hasta que prenda la cocina. Ay. Claro. Y vamos a partir con los barbitúricos. ¿Ya? Es que no. Mi Los corsete no barbitúricos son funciona. todos derivados del ácido barbitúrico, así que son todos ácidos débiles. Los barbitúricos están clasificados de acción corta, ultracorta, intermedia y prolongada. Los de acción corta y ultracorta son los que usamos como anestésicos generales y el único que usamos actualmente es el tiopental, que es de acción ultracorta. Antiguamente se usaba el pentobarbital, a lo mejor lo han escuchado alguna vez, en las películas, el suero de la verdad. Sí. El pentobarbital era de acción corta, duraba muchas más horas, ¿ya? Que el tiopental, pero se dejó de usar cuando yo estudié ya no se usaba. Imagínense hace cuántos años, muchos años que ya no se usa, ¿ya?
Entonces el que usamos como anestésico de los barbitúricos en la actualidad es el tiopental. Los que son los barbitúricos de acción intermedia y prolongada se usan como antiepilépticos en la práctica, como el fenobarbital. Mecanismo de acción, ya sabemos que no sabemos, pero aparentemente funcionan a nivel de los receptores GABA. ¿Ya? Aquí está, ¿cierto? El Profe, receptor. ¿Sí? ¿cuánto sería ultra corta ¿En tiempo? en tiempo? 20-30 minutos. Eso te voy. La ketamina, por ejemplo, que también se considera de acción ultra corta, puede durarte 45 minutos. Ya. No más allá. No más. ¿Ya? O sea, menos de una hora. Lo que hacen es abrir los canales de cloro y prolongar la apertura, cosa que entra harto cloro, ¿ya? Y si se fijan, este es un modelo, ¿cierto?, de cómo sería un canal de cloro, y Ya. tiene receptores no solamente para los barbitúricos, como el tiopental, ¿cierto?, que lo usamos como anestésico, sino que también para las benzodiazepinas, para algunos alcoholes que nosotros no los usamos, y bueno, no veo, picrotoxinas, me parece que está, ¿ya? Entonces, el canal de cloro no solamente actúa a nivel de estos barbitúricos, sino que tiene muchos otros efectos. Bueno, y ahí está la membrana celular, si se fijan, ¿ya? Entonces, actúa abriendo el canal de cloro y facilitando la entrada por tiempo más prolongado. O sea, no solamente permite la entrada del cloro, sino que la permite por más tiempo. Y además favorece la fijación de las benzodiazepinas que tienen su receptor aquí. Entonces sería una buena idea, por ejemplo, poner tiopental y usar una benzodiazepina asociada. ¿Y eso potenciaría, alargaría el efecto o no? Hace mejor efecto, pero es el mismo efecto. Ya. No lo prolonga, lo hace más eficiente nomás. Bueno, vamos a ver el tiopental porque dijimos que vamos a hablar de anestésico. Y es el mismo que usamos. Ya sabemos, todos los barbitúricos son ácidos débiles, ¿cierto? Entonces, el tiopental, si se administra en un pH ácido, hay una gran cantidad de fármaco no disociado. Y el fármaco no disociado o no ionizado es el que atraviesa fácilmente membranas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, si yo pongo un tiopental en un paciente que tiene un pH ácido, voy a tener una anestesia más profunda. ¿Cómo es el pH normal de nuestros animales? ¿Cuánto? 7.4. Ya, ácido básico. Más básico. Más básico que ácido, Sí, ¿cierto? pues, más básico. Entonces, al pH normal de nuestros pacientes, no tengo la gran mayoría de mis fármacos no ionizados. ¿Ya? Pero si yo tengo un paciente que está con una acidosis metabólica respiratoria del tipo que sea, ese animal se va a anestesiar más. Entonces, si yo le pongo una dosis habitual, se me puede morir. Por sobredosis. ¿Ya? Ya, sí. Entonces el pH normal, ¿cierto?, es de alrededor de 7,2, 7,4, ¿cierto?, dependiendo si son carnívoros o herbívoros. Y lo que decíamos, cualquier acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, va a tener una mayor intensidad anestésica y se puede morir con una dosis que yo consideraría normal. Así que no es para cualquier paciente. Ya. Además, todos los barbitúricos, entre ellos el tiopental también, son depresores respiratorios. Es su principal problema, la depresión respiratoria. Hay que poner oxígeno. No solamente, ¿cierto?, aumenta o disminuye, digamos, la frecuencia respiratoria, sino que Aumenta el CO2. al aumentar el CO2 no responde al aumento del CO2 sistémico. Entonces, si yo lo uso por tiempo prolongado, voy a generar una depresión respiratoria, un aumento del CO2, una acidosis respiratoria con el mismo. Entonces, ya no me permite usarlo en cualquier paciente, ya no me permite usarlo en cirugías prolongadas, si se fijan. ¿Ya? Ahora yo podría decir lo que tú decías, oxigeno al paciente, no sé quién lo dijo. Yo. ¿Ya? Puedo alcalinizar, le pongo bicarbonato, o puedo hiperventilar de alguna forma, oxigenar al paciente. ¿Qué va a pasar? Voy a tener el otro efecto. Entonces le voy a poner una dosis y el animal no se va a anestesiar nunca. Y le voy a poner, 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 y de repente, ¡pum!, se me murió. Acuérdense que el tiopental se acumula la grasa más encima. Sí. Sí, po. ¿Ya? Entonces, no es una buena idea ni alcalinizar ni hiperventilar a mi paciente. Elegir al paciente adecuado, si eso es lo que estamos aprendiendo. Elegir el paciente adecuado.
Depende de lo que tenga tu paciente, depende del procedimiento que vas a hacer, la duración de tu cirugía. Eso es lo que, ahí en base a eso vas a ir eligiendo. Sí, eso es lo que estamos aprendiendo, Claro. elegir. Bueno, el tiopental ya sabemos altamente liposoluble, Sí. por eso que anestesia, ¿cierto? Atraviesa barrera hematocefálica y el animal se anestesia más o menos en 20 a 30 segundos, lo que habíamos visto, ¿cierto? Sí. Muy rapidito. Además de administración endovenosa estricta, Sí. si cae fuera del vaso sanguíneo se produce necrosis, así que no lo No puede lo entrar por puede. ninguna otra vía. Tiene una unión a proteínas plasmáticas, principalmente albúminas. Si se acuerdan, los ácidos débiles, como el tiopental, se unen a albúminas. Albúminas, ¿Se acuerdan? Aquí Sí. también, o sea, no tiene nada de nuevo. Y la máxima unión a proteínas plasmáticas es a pH 7,5 a 8,1. O sea, más alcalino que lo que tienen nuestros animales. ¿Ya? Ahí hay una máxima unión. Y si se acuerdan, lo que está unido a proteínas plasmáticas, está unido a proteínas plasmáticas guardadito como que no lo tengo en el bolsillo, en cualquier minuto lo puedo sacar. Sí. ¿Ya? Entonces, los pH normales que tenemos en nuestros animales, no tenemos esta máxima unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto? Entonces tenemos una cantidad adecuada de droga libre, que es la que va a ir a anestesiar a mi paciente. Pero ¿qué pasa si yo tengo un animal con hipoproteinemia? Voy a tener menos proteína plasmática, No sé. voy a tener mayor cantidad de droga libre, droga libre. se va a anestesiar más. O sea, tampoco me sirve un animal que no come hace una semana. No es una buena opción de paciente para el tiopental. Profesora, una pregunta. Usted dijo que dependía del pH si era herbívoro o carnívoro. Sí. ¿En los herbívoros qué? Es más alcalino, 7,4. Ah, es más alcalino. Sí. Sí. Ya, en los herbívoros. En los herbívoros más alcalinos, sí. Gracias. Bueno, sabemos que el tiopental tiene redistribución. En la práctica, todos los anestésicos generales, los inyectables y los inhalatorios, sufren redistribución. Todos. O sea, dejan de hacer efecto terapéutico, en este caso anestésico, pero todavía están en el organismo. Sí. ¿Ya? Esa es la redistribución. Con este también pasa lo mismo. Metabolización y excreción. Todavía estamos en la farmacocinética, si se fijan. Sí. ¿Ya? Es metabolizado por oxidación, tanto en hígado como extrahepático. Y es eliminado por orina. O sea, la metabolización y la excreción en la práctica no debería tener problemas en casi ningún animal. ¿Ya? Caninos y Sí, felinos sanos demoran más o menos de 6 a 8 horas en eliminarlo. Con un bolo, ¿cierto? Lo que decíamos, en eliminarlo completamente del organismo. Pero si tengo hipotermia intraquirúrgica, o sea, si el pabellón no está tibiecito, o postquirúrgica, se recuperó de cúbito external, lo llevé a la recuperación, ¿cierto? A la sala de recuperación y está fría, obviamente voy a tener menos actividad de enzimas hepáticas. Así que las enzimas funcionan a temperatura corporal ideal. Por eso es que cuando tenemos fiebre o hipotermia se echa a perder el sistema. Entonces, también en este caso, si mi pabellón de cirugía o el lugar donde yo hago el postquirúrgico está a una temperatura muy fría, voy a tener menor metabolización y el animal va a demorar mucho más en recuperarse. Así que es muy importante la temperatura del pabellón y de la sala de recuperación. Eso no es por el cirujano porque andan piluchos, ¿cierto?, debajo de la bata, es por el paciente. El cirujano tiene que andar pilucho bajo la bata porque si no, no aguanta el calor, ¿cierto? Porque más encima está trabajando. Por eso que los cirujanos andan generalmente piluchos por lo menos para arriba, ¿cierto? Si pueden pilucho entero, pero por lo menos para arriba se sacan, ¿cierto?, para andar lo más cómodo posible, porque tienen que estar cómodos para poder trabajar bien. Bueno, animales muy jóvenes, muy viejos o desnutridos, también, menos actividad enzimática, más se demoran en recuperarse. Entonces tampoco es muy buena opción jóvenes, viejos, desnutridos. O sea, por ningún lado. En la práctica, el tiopental, ¿para quién es una buena opción? Para cirugías de no más allá de 1 hora, lo que habíamos dicho cuando vimos redistribución, y animales sanos. O sea, el tiopental generalmente se usa en ovariosterectomías y castraciones. Y es una buena opción. ¿Ya? ¿Y comparado con otros anestésicos, es más barato el tiopental? No, por ahí todo. No, sí, no hay gran diferencia de precio. Lo que pasa es que hay unos que tienen frascos más grandes, otros más chicos, no hay gran diferencia. Y en los inhalatorios tampoco hay gran diferencia, lo que pasa es que tienes que tener la máquina es la que cuesta cara. Sí. Pero el anestésico sí no es mucho más caro que cualquier inyectable.
Porque viene, claro, vienen frascos grandes, que dura mucho. Entonces, el problema no es por ahí, no es de costo, sino que la lección del paciente. ¿Ya? Efectos del tiopental sobre el sistema nervioso central. Ya sabemos que deprime todo. ¿Ya? Deprime la corteza cerebral, el animal pierde la conciencia. Deprime áreas motoras cerebrales. Por eso que me sirve no solamente para anestesia, sino que también cuando tengo crisis convulsivas. Por eso que el fenobarbital es un buen antipiléptico. ¿Ya? El tiopental también lo sería. El problema es que pierde la conciencia primero antes de tener el efecto antipiléptico. ¿Ya? Pero si yo no tengo ninguna otra cosa y tengo un animal convulsionando, el tiopental es una buena opción. ¿Ya? Las áreas sensoriales también las deprime, pero a dosis mayores. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿qué condiciones tiene que tener un animal para que yo lo considere anestesiado? En las áreas sensoriales se refiere a las pérdidas de los reflejos sensoriales. ¿Ya? Y a dosis mayores. Entonces, es muy probable que yo tenga el animal inconsciente y todavía tiene reflejo palpebral y reflejo deglutorio. ¿Por qué? Porque necesito dosis mayores para deprimir las áreas sensoriales. Por eso que primero el animal se duerme, ¿cierto? Uno lo acuesta para que no se golpee y después ve cómo están los reflejos, el palpebral, el deglutorio, ¿cierto? Con la lengüita se le tiene floja y ahí decimos ya, estamos listos. Intubamos y empezamos la cirugía. Mientras no lleguemos a ese estado, ¿cierto?, de pérdida de las áreas sensoriales, no estamos anestesiados. También deprime centros medulares de la termorregulación, por eso que es tan importante que el pabellón de cirugía esté tibio, claro. El reflejo vagal y el reflejo respiratorio, que es el gran problema que tiene, ¿cierto? Podemos tener desde sedación hasta anestesia general, dependiendo de la dosis que yo administre. Todos los anestésicos generales pueden ir desde sedación hasta anestesia general, dependiendo de la dosis. ¿A qué le llamo yo sedación? Sedación es como el perro que estaba ahí en la primera foto. Pero está totalmente... ¿Ese? ¿No? Más arriba. No, más arriba. Más arriba. Ahí. Ese, ahí. Esa es una sedación. Un animal que está quieto, tranquilo, ¿cierto? No está ni ahí con levantarse ni nada, pero está con los ojitos abiertos y está mirando todo, está pendiente de todo, no está desconectado del ambiente para nada. Si yo lo llamo, ese perro va a venir. Si yo prendo la luz, va a mirar la luz. Cualquier estímulo sensorial, él está atento al medio, él no está inconsciente. Una fase un poquito más profunda de la depresión se llama hipnosis. En la hipnosis, el animal está así, pero con los ojitos cerrados. La respiración se ve más profunda, da la sensación de un animal dormido, pero yo lo llamo y viene. No está desconectado del ambiente, parece dormido, pero no está inconsciente. Y no está dormido, lo que llamamos dormido. ¿Y tiene reflejo? Sí, tiene reflejo, sí, claro. Atento al medio igual, ya. Atento al medio igual, no está Ya. desconectado. Solo con los ojos no está cerrados. inconsciente, solo Ya. está con los ojitos cerrados. Por eso se considera una fase un poquito más Profunda. ¿Ya? Como que estuviera descansando, pero igual va a responder, claro, sí. Y la última etapa, digamos, de profundidad es lo que es la inconsciencia, la anestesia que le llamamos, ¿cierto? La inconsciencia. El animal está totalmente desconectado del ambiente, ustedes lo llaman, prenden luces, le pueden hasta pegar, ¿cierto? Golpear y él no va a responder. Eso es como coma. Anestesia. ¿Qué eso se llama inconsciencia? El coma es que el coma ¿Una conciencia inducida? está el coma inducido y está el coma, entre comillas, natural, ¿cierto? Sí. Sí. Esto Vamos a está hablar bien. nosotros no le llamamos coma inducido, le llamamos terapia de sueño en veterinaria. Vamos a hablar de terapia de sueño cuando veamos antipilépticos. Profe, ¿un sedante como la cepromacina puede causar también efecto anestésico? No, ¿No? no. Si el animal queda dormido es porque está con una Sobredosis. está muriendo. Ah, No. ya. Acepromacina que así. Si te fijas ahí, ¿se fijan? Prolapso del tercer párpado, ese tipo de cosas. Pero el ojito abierto. Ni siquiera dormido. No, si está como anestesiado, que se está muriendo. Se te está muriendo. Claudia. Ahí está. Entonces, dependiendo de la dosis, como les digo, no solo con con todo, puedo tener desde sedación hasta anestesia general. Y todos los barbitúricos, también el tiopental, protegen de isquemia cerebral.
sea, permite una buena irrigación cerebral. Por eso que también me sirve cuando hay convulsiones. ¿Ya? El problema es que se acumula en la grasa. Este anestésico, yo creo que no pierde la sensibilidad sensorial. ¿Cuánto tiempo espero para yo decidir? Se anestesia en menos de medio minuto. Si le pones, esperas nada, si no, hay que profundizar más. ¿Tendría que colocar más dosis? Claro. O combinarlo, lo que decimos, Ok. anestesia multimodal, ponerle otro. Tú dices, no, no le puedo poner más porque me da miedo. Bueno, pues no. Sí, va a otro Esa es la repertorio. gracia de la anestesia multimodal, ¿se fijan? Que yo Claro. tengo muchas opciones. Muchas opciones. Y esa es la idea. Son Efectos depresores. respiratorios ya sabemos, lo más terrible, la Es la depresión depresión respiratoria. ¿Ya? Es lo más complicado. Y por eso les puse el tubo endotraqueal, porque eso es lo que salva la vida. No los antagonistas. ¿Ya? En un animal que está con una gran depresión respiratoria, el ambulante es el que le salva la vida con el tubo endotraqueal o oxígeno si tienen cómo ponerle oxígeno. Si yo administro por vía endovenosa una dosis muy alta o muy rápida, una dosis adecuada pero muy rápida, lo más probable es que tenga apnea. ¿Ya? Claro. Lo más probable, es súper fácil tener apnea con el tiopental. Y esto es por depresión directa en el centro respiratorio, o sea, deprime la frecuencia respiratoria, pero además disminuye la habilidad para responder al aumento del CO2 arterial, que es lo normal, ¿cierto? Cuando Sí. aumenta el CO2, automáticamente el animal empieza a respirar más frecuente, aquí no. Entonces disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye el volumen tidal. Por lo tanto, podemos tener hipoxias y acidosis Acido. respiratorias. Disculpe, profesora, volumen vital. Esa Cantidad palabra de inspirado por Inspirado. minuto. Ah, ¿Ya? Entonces, cuando tengan un paciente al que le pusieron tiopental, aunque no vayan a usar anestesia inhalatoria, póngale el tubo endotraqueal. Sí. Pierde los reflejos de glutatorio, no cuesta nada ponerlo, Mm. y créanme que van a vivir mucho más tranquilos. A nivel cardiovascular, deprime todo también, ¿cierto? Lo mismo, una administración endovenosa rápida o dosis muy alta, voy a tener un paro cardíaco en segundos. Acuérdense que demora menos de un minuto en producir efecto, así que es muy rápido. Así que si me tienen las patas se van a dar cuenta al tiro, no van a tener ni tiempo de pensar. Sin embargo, se considera arritmogénico, o sea, que produce taquicardias. ¿Ya? Pero una sobredosis no puede llevar a un paro cardíaco. entonces lo ponemos por Entonces es arritmogénico, incluso puede producir fibrilación ventricular, o sea, un desorden del ventrículo, cada fibra funcionando por su cuenta. Y una anestesia con barbitúrico, con tiopental, más una hipotermia, aumenta la incidencia de fibrilación. O sea, de nuevo, la temperatura del pabellón es indispensable. No es porque tengamos ganas de que el pabellón esté rico, no, es porque lo necesitamos. Entonces, lo más frecuente es que tengamos arritmia, aumento de la frecuencia cardíaca. Además, vamos a tener o podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca por una depresión del centro vagal que dijimos que producía. O sea, no es porque sea depresor del cardiovascular que va a producir taquicardia, es porque deprime el vago, y el vago es el que produce la taquicardia, ¿ya? Pero disminuye la fuerza de eyección y la contractibilidad. Entonces también, si lo uso a muy largo plazo, igual voy a tener problemas de perfusión sistémica. Tampoco me conviene desde ese punto de vista en una cirugía prolongada. También hipotensor. Todos los barbitúricos son hipotensores. Hay depresión del centro vasomotor, va a producir vasodilatación periférica, hipotensión y puede llegar a ser, de nuevo, dosis muy rápida o dosis muy alta, ¿cierto? Puede producir una hipotensión con colapso circulatorio, la sangre está tan dilatada el vaso que deja de circular, aunque el corazón te y se puede morir, ¿ya? O sea, el administrarlo en forma lenta es importante. No solamente calcular la dosis, sino que administrarlo lento. Y otros efectos, atraviesa la manera placentaria, así que no es una buena opción en hembras gestantes. ¿Ya? Va a deprimir. Sabemos que lo principal es depresión respiratoria, va a deprimir los fetos. ¿Ya? Además, lo mismo que habíamos hablado, ¿cierto? El problema de las hembras gestantes, de las madres, es que ellas son mucho más grandes que las crías siempre. Sí, Entonces una dosis que puede ser subanestésica para la madre, o sea que la madre no se anestesió, puede tener una tremenda depresión en el feto. Entonces tampoco es una buena opción para hacer cesárea.
Sabemos que lo que más le cuesta a los recién nacidos es respirar. Y estos van a nacer más encima con depresión respiratoria por el anestésico. Y más encima, el hígado del recién nacido, del feto, que es el que tendría que metabolizar, ¿cierto?, en la práctica del recién nacido, no está completamente desarrollado y la única forma de eliminarlo es por metabolización. Así que no es una buena opción para hacer cesárea. Seguimos quedándonos con los sanos o la histerectomía y castraciones. Se fijan, no hay muchas alternativas. De repente, cuando hay una pelea entre perros, ¿cierto? ¿Alguna herida ahí? Que son heridas leves, cirugía, una sutura, no sé, una herida infectada, ¿cierto? Que uno tiene que hacer algo rápido, pero el animal también, claro, ¿ya? Ese tipo de cosas. Pero en general no es para cualquier paciente ni es para cualquier tipo de cirugía. Bueno, el tiopental viene en polvo, si se acuerdan los frasquitos, viene en polvo para diluir, siempre de medio y de 1 gramo. Medio gramo. Viene ahí de uso veterinario y de uso humano, siempre viene de medio gramo y de 1 gramo. Y Ya. no sé si se fijaron, vienen los frasquitos, frasco bien grande y una pizquita de polvo. Ahí están por ahí, bueno, ahí están los dos. ¿Se fijan? Este se nota más. ¿Se fijan que ahí está un poquitito de polvito? Y el resto es puro frasco. Ay, para ¿Por qué? rellenar. Porque lo tengo que diluir con agua. Entonces, Y tengo que, estela. tiene que permitirme el frasco mantenerlo ahí adentro porque está estéril. Claro. No se me contamine. Ah, sí, yo diría Por eso que viene, que uno parece que uno tiene la impresión de que me están haciendo lesa. La Paula cree que le estafaron. Una vez que, bueno, para diluirlo, lo ideal, agua destilada o suero fisiológico. Ojalá no otra cosa. Si no tienen otro suero, usen el suero que tengan. Pero en la práctica, ese tiopental va a precipitar y se forman como unas escamitas que flotan. Y lo van a tener que botar. ¿Ya? Entonces, con eso, con agua destilada o con suero fisiológico, dura máximo 7 días refrigerado, ¿cierto? Y si está a temperatura ambiente, 1 día. Después hay que botar. Súper poco. Sí. Sí, no dura mucho. ¿Cómo se preparan? Generalmente al 2,5 o 5%. Ahora hagamos al tiro. ¿Cómo eso? Al tiro vamos a empezar a hacer. Pongámosle el típico cuando trabaja en talagante, generalmente se trabaja el 2,5% en perros y gatos. 2,5. ¿Qué significa 2,5%? ¿Se acuerdan de química? O sea, el doble. No. Del 100% de dilución, ¿Ya? el 2,5 es del medicamento. Tiopental. entero. Y el tiopental es polvo, es un sólido. Sí. Exactamente. O sea, esto quiere decir que yo tengo 2,5 gramos de tiopental en 100 ml de agua. ¿Ya? Eso significa. Entonces, a mí me dicen, prepara un frasco de 1 gramo, por ejemplo, al 2,5%. Yo tomo el frasquito y calculo. Yo sé que tengo que tener 2,5 gramos en 100 ml, porque me dijeron que lo prepararan al 2,5. Y yo tengo un frasco de 1 gramo. X. ¿Cuánto da eso? 100. Ay, Dividido por estos son 24. Son 100 dividido en 2,5. 2,5. 40. 40 parece. Sí, porque 1% son 100. Dividido por 2,5. Parece que son 40. Mira, la calculadora está con nube. Está con virus. Está con nube. 40, ¿viste? Sí. Entonces yo agarro el frasquito de 1 gramo, le pongo 40 ml de agua destilada o suelo fisiológico, lo mezclo y tengo, en este caso no voy a tener 100, voy a tener 40 ml de Pero de tiopental al 2,5. 2,5%. ¿Ya? Esa es la forma. Obviamente, uno generalmente, y es la idea, uno siempre lo prepara igual. Porque si uno más o menos viendo al paciente, más o menos igual uno calcula dosis, porque el riesgo es alto. Pero uno más o menos, si se equivocó en el cálculo, uno sabe. No, si no le puedo poner tanto, ¿cierto? Porque uno lo prepara siempre. Y si siempre lo preparamos al 2,5, sabemos que siempre le vamos a poner 40 ml. ¿Ya?
Uno se acostumbra, si lo preparamos al 5, vamos a poner 20 ml y así. Esto después uno se lo sabe de memoria. ¿Ya? Pero viene de ahí, no viene del aire, viene de química. ¿Ya? Ok. Así que eso hay que tenerlo presente. Esto es súper importante en farmacología. Ya. La mayoría, o un buen porcentaje de fármacos que nosotros usamos en farmacología, en veterinaria, digamos, vienen en solución porcentual. De dos Vienen en por ciento. Y si yo no sé, estoy perdida. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. ¿Cómo calculo yo la dosis? Ahora, pongámosle que voy a usar, supongamos para que sea fácil, vamos a usar 10 miligramos por kilo de tiopental. Me dicen a mí, use esa dosis para anestesiar. ¿Ya? Y yo tengo un paciente, pongámosle un paciente de 10 kilos, para que todos los cálculos sean fáciles. Hoy día vamos a empezar con cálculo de dosis. Si la dosis es de 10 miligramos por kilo, yo digo que le voy a dar 10 miligramos a un kilo. ¿Cuántos miligramos le voy a dar a mi paciente que En pesa 10 kilos? Por 10, 100. 100 miligramos. ¿Ya? Ya. Y yo tengo 40 ml de tiopental al 2,5%. Tengo que hacer 2 frascos y medio. Entonces, vamos a usarlo, Miligramos. si me quieren creer, ¿me quieren creer? Sí. Es que esto, en la práctica, uno generalmente las dosis se le dan en miligramos, no en gramos. Entonces, si yo esto lo multiplico por 10, eso me da en miligramos por un ml. Se lo voy a demostrar hoy día en el práctico, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer rápido. 2,5 por 10, ¿Por qué? 25. 25. Miligramos en un ml. Miligramos en un ml. Y yo tengo que darle 100 miligramos a mi paciente. Entonces yo sé que tengo 100 miligramos, 25 miligramos en un ml, 100 miligramos en cuántos. 4 menos. 4 ml. Esta es la dosis calculada. Ya. A esta dosis yo la divido en 3 bolos, se llama. ¿Cuánto es cada bolo? De 4 dividido por 3. 1,33. 1,3 periódicos. Ya, 1,3 ml. Yo sé, porque tengo toda la experiencia y ustedes la van a ir adquiriendo cuando hagan los prácticos de cirugía, que si yo le pongo 1,3 ml a un paciente de 10 kilos, yo lo voy a tener inconsciente. Y no muerto, ni con apnea, nunca. Por eso que uno hace esto, uno calcula la Cálculo. dosis y la divide en 3. Lo más probable es que con este bolo de 1,3 ml el animal no pierda los reflejos. ¿Se acuerdan que dijimos Sí. que los reflejos sensoriales se pierden a dosis mayores? Entonces lo más probable es que este Con la animal segunda con dosis. esto pierda la conciencia y quede acostadito. Y yo le tengo que poner un poquito más. La mayoría de las veces no es un bolo más. No. Es la mitad de un bolo, un cuarto de un bolo. ¿Ya? ¿Qué son los bolos? No entiendo. Bolo se considera, esto es un bolo. Una dosis que yo le puedo poner endovenosa, pero más o menos rápido. Pero si Ahora dijeron no. que el tiopental tenía que ser lento. Por eso te digo, no es, Ya. es más o menos rápido. Ya. ¿Qué es más o menos rápido? Tu experiencia te lo va a dar. ¿Ya? No es demórate tantos minutos. Es rápido, pero no es le chanto todo el 1,3 ml. Ok. A pesar de que yo sé que con eso no se me va a morir nunca, ni siquiera voy a tener una apnea. Ya. Porque tendría Una que darle. paciente bien seleccionada, obviamente. Sí. Claro, si yo tengo un pobre viejecito, capaz que se me muera. ¿Qué con exámenes una- previos usted, por su experiencia, le pide a un Hay paciente? prequirúrgicos, los prequirúrgicos en general piden coagulación. Ya. A mí me gusta, yo le tengo más fe al perfil hemograma. ¿Hemograma? ¿Sí? Sí. Porque lo que te mide el otro es pura coagulación y yo puedo ver coagulación si yo dudo de mi paciente, ¿cierto? Si yo sé que mi paciente está muy mal, yo le corto una uñita y veo cuánto demora en coagular la uñita. Y eso es una cuestión súper práctica, sin necesidad de laboratorio y cuesta mucho más barato que cualquier prequirúrgico. Ahora, hay prequirúrgicos que incluyen perfil y hemograma, Ya. ¿ya? Pero los prequirúrgicos en general son caros. Porque tienen mucha información, pero es de coagulación. Porque es lo que quiere el cirujano. El cirujano quiere hacer la cirugía y que no se le muere el paciente de hemorragia. Sí. ¿Cierto? Porque al cirujano se le mueren de hemorragia. Sin embargo, ustedes saben, la mayoría de los pacientes que se mueren del anestésico. Claro. No se mueren de hemorragia.
Entonces, por eso que la información que te hace solo de coagulación es pobre. Es pobre. Entonces, en el fondo, hay exámenes que se llaman prequirúrgicos, pero tú Y lo si- adecuas a la Y si el necesidad. lugar es tan precario que no se puede hacer eso. En la mayoría de las cosas se hacen así, ¿no? Sí, así nomás. Un, Y no un se le puede prequirúrgico decir. te cuesta como 42.000 pesos. Es mucho. Entonces, imagínate, la esterilización en la municipalidad es gratis. Vas a tener 42 lucas No. para hacer el No se lo van a hacer. prequirúrgico. No se lo van a hacer. Claro. Entonces firmar un papelito de... Así la responsabilidad. Ah, ¿Sí? Disculpe, el dividido por 3 es un número estandarizado que usted tiene. 3 siempre es un número estandarizado. Pero para todos los Sí, anestésicos, inyectables. para todos los anestésicos inyectables, yo Sí, yo calculo la dosis y lo divido en 3. Y con eso, realmente ya tengo pérdida de conciencia. ¿Y cada cuánto tiempo le paso un 1,3 ml, por ejemplo? El paciente te lo va a decir. le va a aumentar la frecuencia El paciente cardíaca. va a- Lo primero, frecuencia cardíaca. Claro. Entonces, Entonces el paciente dolor. te va a ir diciendo, y no le va, como les digo, nunca le van a poner, lo normal es que uno no le ponga 1,3. Le Pero pone un poquito más. 0,2, 0,1, ya dependiendo del tamaño del paciente. Estamos hablando de un paciente de 10 kilos, no es chiquitito. Como despertando, yo con el mamá, ¿eh? No, pues. No aumenta la frecuencia cardíaca. Cardíaca No, si primero. el paciente se empieza a despertar, el cirujano te mata. Sí. Y si tú eres cirujano, te automatas. Imagínate. No esperamos a que se mueva, no. Entonces la frecuencia cardíaca es la primera. Lo primero que cambia es la Aumenta. frecuencia cardíaca. Claro. Después ya la respiratoria y después ya la animal se empieza a mover. Por eso que uno no espera que se empiece a mover. Claro. Si se empezó a mover, te digo, todo aviso antes. Ya, entonces así preparamos el tío mental y así usamos los inyectables, dosis calculada por kilo de peso, y la dividimos en 3 y ponemos un primer bolo, ¿ya? Y después vamos poniendo lo necesario hasta que se Termine. produce la abolición de los reflejos, ¿ya? Bueno, el tío mental ya sabemos, se administra solo por vía endovenosa. ¿Qué pasa si cae fuera de la vena? Es muy Irritante, irritante y es necrosante. necrosante. Es un ácido débil, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Las más frecuentes de usar en perros. ¿Qué pasa si cae fuera? Se necrosa, se pone negro. Tengo- Sí. Ya, ¿y qué hago yo? Yo, cirujano, yo, anestesista, me quedo, se va a necrosar. ¿Ya? No me pongo, ¿Qué hace? hago cosas. Acuérdense que nosotros tenemos que resolver los problemas. Se me va a formar una pelotita. Yo voy a saber al tiro, antes que se necrose, ¿cierto? Se formó la pelotita. Lo primero que hago, volver a ponerlo endovenoso, ¿cierto? Volver a poner mi cánula, lo que sea, en la vena, Bien. para que no siga cayendo afuera. Y después trato de neutralizar esto que cayó afuera. Yo sé que es un ácido débil. Y Ácido tenemos fuerte. todos los anestésicos locales son bases débiles. Eso lo vamos a aprender también. Ujú. Entonces, si yo tengo aquí una bolita de este porte, le pongo una bolita más o menos del mismo porte, encimita, Lidocaína. lidocaína, que es lo que hay generalmente. Y neutraliza. Ya. No se me produce necrosis. Ah, ¿Qué pasa qué si bueno. tengo lidocaína? Suero fisiológico. Van a por lo menos a neutralizar algo, ¿ya? Le van a tener que poner un volumen mayor, porque la lidocaína no pone más o menos la misma cantidad. Una bolita como una lentejita, le pongo como una lentejita, ¿ya? Pero no se puede quedar sin hacer nada, Ok. ¿ya? No podemos esperar a que se le necrose. Se me necrosó, claro, me tiene que caer fuera la vena. No, ¿ya? Tengo que hacer todo. Rápido. Ocurrió un problema, lo arreglo, ¿ya? Solucionarlo. Esa es la idea. No es porque no se note, es porque imagínense lo que debe doler. Mm. Lo pinchamos, le pusimos una cuestión súper, no sé cuán irritante será en realidad, pero Pero que le duele, le duele. no puede, claro, no puede, por algo necrosa, Sí. puede ser tan suavecito, No. ¿ya? Entonces, más encima que nosotros dijimos ahí, más encima, si llega a ocurrir Mm. que se le necrosa, va a quedar la herida y Un esa hoyo. parte queda protegida de cicatrización, no le sale pelito nunca más, queda la evidencia del delito para siempre. No, no. Así que no es correcto, ¿ya? Si llega a pasar, tenemos que saber inmediatamente, ponemos de nuevo la cánula o en otra vena, da lo mismo, y resolvemos el problema. No nos quedamos ahí esperando a que se necrose. Lo mismo que hemos dicho, desde sedación hasta anestesia general, controlando la dosis, con todos los anestésicos generales. Ya, vamos a quedar hasta aquí nomás para no dejarlo cortado, ¿ya?